Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros aquí en la hora de Consuelo. Doña Consuelo Despradel sigue con una gripe que la tiene acostada, no es de juego. No sé qué está pasando en la capital. Le han puesto Quirinito, pero yo creo que hay que cambiarle el nombre a esta gripe. En la tarde de hoy, en este mediodía del día de hoy, estará en escena don Elpidio Báez, quien ya se encuentra aquí con nosotros y a quien saludamos de inmediato. Buenas tardes, Elpidio, ¿cómo está todo? Muy buenas tardes, don Ángel. Deseándole a doña Consuelo y su esposo y a César también. César no, César está desbaratado. Yo no sabía que César era tan flojo. César, óyeme César, pero ¿y qué desbarate que tiene este muchacho? Antes había una gripe que le llamaban rompehuesos. Sí, pero eso hace mucho tiempo ya. Pero parece que... Esta está acostando gente. Acostando gente sí. por lo menos 6 o 7 días permanentes. Porque los primeros síntomas es de dolor en el cuerpo. ¿Cómo? Sí. Bueno, ese ha sido el griterío de doña Consuelo, sí. Sí, es dolor. Que le duele hasta el alma. Sí, es dolor en el cuerpo y con el paso de los días... Pero solo conozco de ella aquí en la capital, Elpidio. No, está dando duro, fuerte. Patrón, Sí. en el día de hoy nosotros debemos ver varios temas, pero hay 2 casos, Elpidio, que a mí me gustaría ponderar contigo. El caso Cataluña, una experiencia sumamente interesante para quienes hacemos vida política. Mira cómo un político, como es el caso del presidente de la Generalidad, el señor Puigdemont, ha quedado mal, no ha podido salir de la trampa en que él mismo se metió, no se ha atrevido a definir si declaró o no la independencia, y el próximo jueves, declárela o no, el gobierno central, el gobierno federal, tendrá que intervenir en Cataluña. ¿Tu experiencia o tú no das seguimiento a la política española que guarda tanta relación y parecido con la nuestra? Sí, yo sigo los temas de política internacional, porque me gusta lo que es la geopolítica. ¿El caso particular de España? Por ejemplo, en el caso de España, a la corta o a la larga, esa región se va a independizar. Estoy de acuerdo contigo. Y no solo esa región. Fíjate que el esfuerzo que está haciendo el gobierno central y el esfuerzo que está haciendo la Unión Europea es evitar la secesión de ese territorio. Entonces, la presión no solo es del gobierno nacional de España, porque implica un duro golpe a la economía. Claro. Porque resulta, una economía maltrecha. Pero resulta que esa es una de las zonas más productivas. La zona más rica de toda España. Bien, eso es como si tú dijeras el Cibao. Santiago y el Cibao nos independizamos. Debíamos comenzar a pensar el Cibao, por ejemplo. La presidencia en Santiago. Y entonces ahí tú estás hablando de San Francisco, zona productora de arroz. Ponemos ahora a Toribio de presidente. Bonao, tú sigues por la zona bananera, todo Mao, Santiago Rodríguez. Y le exportamos comida a ustedes después de nosotros. Por ejemplo, ese valle, lo que es el Valle del Cibao, es la zona más productiva. Agréguesele el tema de la producción industrial y lo que es la zona franca. Sí. Eso es Cataluña para España, de modo que ellos saben lo que pueden perder en términos económicos. Pero cuando tú afirmas, Elpidio, que tarde o temprano, y yo comparto ese criterio contigo porque ha tomado mucho espacio en el sentimiento popular de la comunidad, aunque los jóvenes no están muy en eso de dejar de ser españoles. Lo que pasa es que tú tienes que primero buscar las raíces. ¿Por qué ellos se asumen como un pueblo diferente? ¿Por qué es una región autónoma? ¿Por qué tienen un idioma distinto al español? Tú tienes que saber cómo se formó España y cómo los romanos trataron la península ibérica y cómo se formó la península ibérica. Incluyendo a Portugal y esa zona que todavía España tiene parte de Portugal. Islas Baleares, por ejemplo.
las Canarias. Las Canarias, que es nuestro vínculo con España. Por ejemplo, ¿es lo mismo que Zaragoza? Original, no. Ah, bueno. ¿Y Zaragoza es lo mismo que Madrid? No. Por ejemplo, y Toledo. Entonces, estamos hablando de que tú tienes que meterte allí para ver la diversidad cultural, la diversidad étnica, la producción de lo que es España, porque España es una amalgama de nacionalidades articulada por lo que es el reino. Pero España antes tenía dos reinos, Sí. el reino de Castilla. Y el reino de Cataluña. Sí, entonces España, luego se fusionan los dos reinos y entonces construye lo que es la nacionalidad. Y tú sabes que España tiene una española. característica que es de las riquezas que nos aderezan a nosotros como nación por tener el vínculo de patria madre en España, y es su vínculo con la cultura arábica. Ese vínculo con ese cordón, esa conexión. Son 7 siglos. Exacto. O sea, los árabes se metieron allí y desarrollaron. Que nos llega a nosotros esa cultura árabe. Pero parte del atraso de España es por la manera de ellos haber sacado a los árabes. Al sacar La los segregación, árabes, sí. ¿eh? Una segregación. Sacaron a las mentalidades más avanzadas en materia de comercio. Porque ¿qué ha pasado con España? España se encontró un tesoro, Cristóbal Colón encontró un tesoro en América. ¿Y por qué tú tienes ahora en América la presencia de Holanda, la presencia de Inglaterra, Francia, la presencia de Estados Unidos, la presencia de Francia, Gran Bretaña, que tienen posesiones que eran españolas? que eran españolas? Habiendo ¿Por qué? España descubierto a Estados Unidos. Por la Porque- incapacidad, porque 13 se colonias, Claro. por la incapacidad de España para poder gestionar, controlar y administrar Y la corrupción de el ese gobierno, territorio que encontraron. la corrupción tradicional de ese gobierno, y que es como característico. Si hay una comunidad donde la justicia es ejemplar, Elpidio, es España. Y sin embargo tú no ves que se controle el ejercicio burdo de la corrupción administrativa y privada. En España yo no sé, es como que lo llevan en la sangre. Es un problema serio. El problema de la Y corrupción. la justicia es buena, Pero la mejor no del mundo es- para mí. Pero no es, la corrupción no es un problema exclusivo de una nación. Hay naciones en donde la corrupción es mayor y hay naciones en donde la corrupción es menor. En Estados Unidos hay corrupción Claro. y tiene un buen Pero sistema mucho. judicial. Pregúntele al En- vicepresidente Chelny. En Japón hay corrupción y hay un buen sistema Pero te judicial. le dan en la madre cuando te agarran Sí, en China hay corrupción, y guindan en el parque a los corruptos. pero hay un sistema judicial y hay una voluntad manifiesta De de los perseguir la gobernantes. corrupción. Claro, no, y te lo dicen claro. Para este delito, pena de muerte. Te agarraron, ya Pena tú de sabes muerte. que es pena de muerte. Igual que en los países de tradición musulmana, también son muy rígidos. ¿Es con natural la corrupción al ser humano? Sí, es un problema propio del ser Así humano. que uno lo que quiere es brincar Por la eso lo tablita. que tú... Si yo puedo salir allá afuera y no tengo que pasar Sí. por ahí por el cosa, muy bien. La élite política que dirige un país, lo que deben es cada vez más tomar decisiones para aumentar y mejorar los controles. Porque un ser humano es una persona que se ve expuesta al riesgo y a la tentación cuando está administrando poder y cuando está administrando recursos. Lo que hay que evitar es la impunidad. Eso sí. La Que impunidad. es lo que nos está dañando Y a nosotros. para evitar que la corrupción desborde un Estado, una administración, deben generarse, primero debe existir voluntad, una voluntad política férrea, una voluntad política comprometida con el crecimiento y el engrandecimiento de una nación y garantizar tener un verdadero sistema de justicia que funcione, Claro, para mí que sea eficaz. hay dos aprendizajes de Joaquín Balaguer que
que llevo conmigo, la pobreza tú la puedes combatir y quizás terminar con la indigencia, pero con la pobreza no acabarás nunca. Es connatural al ser humano, por el asunto de que no todos somos iguales, amén de la falta de oportunidades, que tampoco son iguales, pero aún teniendo todos los seres humanos las mismas oportunidades, no todos van a lograr los mismos resultados teniendo las mismas oportunidades. Por eso es que y el otro tema es la corrupción. Sí, por eso es que el estadista debe entender y debe dirigir sus pasos al bien común. Porque ¿cuál es el objetivo del poder nacional concentrado en el Estado? El bien común. El bien común. Entonces tú tienes que dirigir para el crecimiento de tu comunidad, para reducir los flagelos que afectan a tu sociedad en materia de justicia, en materia de alimentación, en materia de educación, en materia de viviendas, hacer las inversiones y saber que el Estado, en una sociedad capitalista, el Estado debe de velar porque haya equilibrio en el desarrollo. Porque el capital, por naturaleza, es rampante. Hablando de capital, tú tienes el tema de la concentración. Es decir, el 10% tiene, digamos, el 60% de la riqueza Suma de del más, país. 98%. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, entonces el Estado tiene que intervenir para equilibrar un poco. Porque el que tiene mucho, no es verdad que sea... Y menos hoy día con este esquema de globalización, de libre comercio, no es lo mismo tú y yo incursionar en el mercado, yo con 100 pesos y tú con 100 millones. Evidentemente no vamos a llegar al mismo lugar. No. Ahí entra el Estado con el tema de la justicia social. Exactamente. Y no puede el Estado estar al servicio de los que más pueden. Elpidio, Venezuela, no sé si has dado seguimiento a una farsa de elecciones que se montó este fin de semana en Venezuela, pero que la oposición venezolana extrañamente no se ha percatado que ellos son los responsables de su fracaso. Yo creo que la oposición venezolana que ha estado viniendo al país en procura del diálogo que auspicia Danilo Medina, debía venir a conocer los resultados de la oposición dominicana, porque a ellos les va a pasar igual. Ellos no pudieron ponerse de acuerdo en el elemento de ir o no a las elecciones convocadas para este proceso del fin de semana pasado. Bueno, pues ahora les fue mal. Perdieron estados claves fundamentales que tenían bajo su control y ante la opinión pública nacional e internacional resulta que está reivindicado con el voto popular el régimen de facto, el régimen de fuerza tiránico de el señor Nicolás Maduro. Yo lo que quiero es felicitar a la oposición venezolana. Pero tan de palote ahí. No, y felicitar también al partido de gobierno de Venezuela, porque están rehabilitando, están utilizando los mecanismos democráticos para ello canalizar la normalización de la sociedad pero no bajo ese venezolana. Esquema, con un comité sí, pero tú no puedes tampoco, de base dirigiendo la Junta Central Electoral. Ángel, tú no puedes mantener un país matándose en la calle. Tú no puedes mantener una economía paralizada. La oposición no va a tener otros resultados diferentes. No, lo que pasa es si que no ellos, se mantiene en la calle, se jodieron. ¿Está demostrado el pidio? ¿Y haciendo qué en la calle? Pues no. ¿Generando una intervención? No. ¿Generando un embargo? No, sí. Sí, el pidio. ¿Y quiénes son los que más sufren con un embargo? Los más pobres. Vea el caso de Cuba. No el embargo a Cuba. No es comparable el caso Estamos de Cuba. hablando de embargo. Porque en el caso del embargo de Cuba, tú lo sabes mejor que yo, porque tú tienes una vivencia con la izquierda, con los sectores progresistas, más que el activismo que yo pueda tener. Tú sabes que el embargo a Cuba no fue más que un discurso de los cubanos y del gobierno cubano. No. Hombre, no. Tú lo sabes, una excusa. Es más, probablemente los cambios políticos ya se hubiesen dado en Cuba. Si no hubiese embargo. Claro, ese es el tema. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, en el caso venezolano, si tú embargas y si tú estableces sanciones económicas, ¿quiénes son los más afectados? Los más pobres. Los más pobres. Bórralo de la intervención. Que no entonces, tú tienes que normalizar la vida de Venezuela.
tiene que normalizar la economía. Ellos tienen que volver para poder controlar la inflación, para poder darle salida al problema. En este momento no hay gasolina de la en Venezuela. escasez. ¿Tú estás oyendo? Pero se lo estoy diciendo. No hay electricidad en Venezuela. Entonces, ¿qué tú en haces? Venezuela la gasolina era gratis. Una botella de agua costaba más que una botella, la misma cantidad de agua en gasolina. O sea, una botellita de esta que tú, porque ellos la venden por litro, no por galones como nosotros. 1 litro de agua y 1 litro de gasolina. El agua costaba más que la gasolina. Por eso es que yo felicito a las autoridades y a la oposición. Y creo que ellos van encontrando el camino. ¿Quién pone los muertos en una protesta? El pueblo. Entonces, si se detiene el derramamiento de sangre, si se detiene la pérdida de vidas humanas de los venezolanos, Y se potencializa si se normaliza la permanencia economía, en el poder de la un gente grupo. se queda en su país. Sí, pero Nadie quiere salir huyendo de su país, y esta gente va a seguir y gobernando menos en esas Venezuela. condiciones. Y que esta gente siga gobernando Venezuela, el pidió. Es que ellos tienen que cambiar, o si no, ellos están labrando su propia tumba en términos electorales. El pidió. Porque los resultados están ahí, tú nada más tienes que utilizar las encuestas. Tomando decisiones. ¿Qué tú haces aumentando de manera desproporcionada el salario mínimo? No, Si porque finalmente la inflación viene detrás se lo come. y se lo va a tragar. Tú lo que necesitas es políticas económicas responsables. Estoy de acuerdo contigo. Si no hay desarrollo económico, no puede haber distribución De riqueza. de riqueza en la sociedad. Esa es una realidad. Y ese es el punto. Allí lo que hay que sentarse en la mesa. Tanto, yo siempre he abogado por el diálogo, no por la confrontación. Sí, pero yo que dejen de venir entiendo aquí a hablar que las cabañá. autoridades, no, el diálogo de aquí está dando resultados. ¿Y a dónde el pidió? Ya tú tienes las elecciones. Pero eso estaba convocado de antes, de que Pero ellos vinieran no, aquí. pero Y se además lo que dieron. hicieron fue darle en la madre Pero a la oposición. se dieron las elecciones y eso es lo importante. Y ahora esos sectores se están preparando para las presidenciales. Le va a Y ir eso peor. es bueno. Óyeme, mira que lo que pasa, entre otras cosas. Un gobierno, él pidió que tú sabes Ángel, que hay un pecado capital en de el caso- conocer el Congreso y la legitimidad de Ángel, ese Congreso. en el caso de Venezuela, yo comparto tu idea en ese sentido. Pero mira que lo que pasa en Venezuela. Tú evalúas y tomas la oposición como si se tratara de una unidad homogénea. Ese es el pecado en este momento. El problema de ellos, por el que acaban de perder unas elecciones, Sí. es exactamente Claro. que no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Por eso lo estoy invitando a que vengan aquí, para que Ese- conozcan la situación de la oposición Ese es el dominicana. tema. Entonces, ese Una es un locura. problema. Pero ese es un problema que no lo resuelve ni el gobierno de Venezuela, ni lo resuelven extranjeros Eso es verdad. que lo inviten a ellos a normalizar la situación de su país. No fueron capaces de ponerse de acuerdo para ir o no ir. Yo hubiese tenido potestad para decidir y no voy a las elecciones, pero se dividieron y ahí está el fuetazo. Por el tema que te digo, si no van a elecciones, ¿qué camino le queda? No seguir desacreditando ese La- gobierno la violencia. y tirar al pueblo a la calle. Sí, Eso nada más se resuelve con... para que la gente del pueblo siga muriendo. Eso es irresponsable también. No, él pidió... Eso es irresponsable. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué Pidio. No nos solucionaron, vamos a poner de acuerdo ¿qué con Venezuela. solucionaron esas muertes de venezolanos en la calle? ¿Qué solucionaron? Bueno, hubo más muertos que en Irak entonces lo que y estoy hubo diciendo, más muertos que en Siria pero lo que durante estoy 3 diciendo- meses. Lo que estoy diciendo, Ángel, es que también ese es un acto irresponsable. Y la comunidad internacional no hizo nada. Convocar a los militantes de un partido para tirarlo Al a la pueblo. calle, para enfrentarse con los militares Al pueblo hay que tirarlo y a la con calle. fuerzas Solo los públicas. pueblos con su esfuerzo propio No, cambian su destino. pero es que eso es no se irresponsable. lo regalan. Eso es irresponsable. Tú puedes mantener niveles de protesta, demanda y demás, pero ¿qué pasó con Mahatma Gandhi? Ese es Logró la independencia esa de es la India nada más y nada menos que de Gran Bretaña, la excepción que utilizando el método científico, la excepción que confirma la protesta regla. pacífica. La excepción que confirma Pero la regla. nada da más fuerza que una protesta pacífica. El pidió, cambiemos de tema, que no nos vamos a poner ¿Eh? de acuerdo con Venezuela. Tú tienes una posición que no la entiendo lo que porque le tú pido eres a- un hombre con una visión progresista Pero yo lo que apuesto es, Ángel, y con valores políticos y democráticos Mira, Ángel, muy definidos. yo lo que apuesto e invito a los venezolanos
es a seguir trillando el diálogo, ponerse de acuerdo, van a mantener su diferencia, pero tienen que dialogar, porque si el país no avanza encontrando soluciones verdaderas a sus problemas, tanto el gobierno va por mal camino como la oposición va por mal camino. Yo lo que quiero es el diálogo. Tengo que confesar, Elpidio, que aprendo contigo, por lo menos del caso español, me has dado cátedra, y con el caso venezolano, aunque no estoy de acuerdo contigo, también aprendo. Vengamos a República Dominicana, patrón. Aquí hay un lío de madre montado en este momento. Sí. Dice el señor Castro Monegro, el abogado Castro Monegro, que ha habido un crimen de Estado. Lo dijo en una intervención en Sol de la Tarde, te invito a que lo oigas, en el cual él y yo tuvimos un intercambio a alto nivel el pasado viernes. Y él lo ha reafirmado hoy, que la muerte del señor Junior Ramírez es un crimen de Estado. Hoy lo justifica en que tal crimen de Estado involucra a funcionarios de un gobierno, parte de un Estado, y lo deja de ese tamaño. Yo quiero abordar el tema en su conjunto. A esta hora el presidente Danilo Medina ya designó un sustituto del señor Manuel Rivas, que es el director de la ONSA. Acaba de nombrar a Mojica, un gran técnico del sector, al frente de esto. Yo tengo mi propia teoría, la voy a ver en un momentico con Elpidio, de cómo comienza todo esto. El eje de esto es la corrupción. El eje de esto es la corrupción, Elpidio. La corrupción que puede estar involucrada en torno a la administración de la ONSA, la corrupción dentro de un grupo de abogados y comunicadores que se revisten de ser unos combatientes contra la delincuencia, contra la corrupción, y los que son unos extorsionadores. Y mira cómo termina luego con un asesinato que tiene el mismo perfil, oye lo que voy a decir, Elpidio, de los actos de sicariato del sector transporte en el pasado reciente. Dígame, patrón. Mira, sin lugar a duda que este es un acontecimiento trágico que ha llenado de mucha pena y de mucha indignación a la sociedad dominicana. Porque todo el mundo podía tener diferencia con Junior, pero a Ramírez uno le quería, uno le apreciaba. Fue uno de los primeros PRDistas que me recibió a mí en el PRD en el año 2006. Yo tengo aprecio por ese muchacho, aunque no comparta sus acciones, que todo el mundo sabía en lo que andaba. El que no lo sabía era porque no estaba en esta vaina en los medios. De todos modos, las investigaciones están en curso. No sea tan diplomático, Elpidio. Dime qué es lo que está pasando en esta sociedad, qué está pasando en el PLD y qué pasa en el gobierno. Sí. Dime, Elpidio, ¿qué pasa? Hay mucha gente que está adelantando juicios y que le gusta adelantar juicios. Sin embargo, la policía, de manera sorprendente, y debe merecer el reconocimiento de todos nosotros. Y el Ministerio Público, inclúyele. Sí, en tiempo, porque la policía es auxiliar del Ministerio Público. Sin embargo, quien hace la investigación no es el Ministerio Público, es la policía, sino la policía. Increíble. Que son los técnicos en la materia, formados y preparados en la materia. El director de la policía es un gran investigador. Lo es. Y entonces, además de ello, están involucrados en la investigación organismos de la seguridad del Estado. No solo la policía está llevando a cabo. ¿Cómo? Eso, primicia, sí. Aquí en la hora de consuelo. Así es. No solo la policía está participando, el DICRIM, que es el órgano oficial responsable de la investigación criminal en la República Dominicana, sino que también están los organismos de seguridad. Aquí hay tres elementos, Elpidio, que me gustaría que tú desglosaras y lo tratáramos de ver en su justa dimensión. La extorsión, la corrupción administrativa y el crimen mismo en su manifestación. Mira, como te dije, hay que esperar los elementos de la investigación, porque hay mucha especulación. Sin embargo, cuando las autoridades tengan informaciones firmes, la van a divulgar. Se está hablando de extorsión, ahí se habló de que
había una transacción de 4 millones de pesos. Ya se le había entregado uno. Se le había entregado 1 millón de pesos. Si me van a entregar 3 millones más, yo dejo de dar clases y me voy. Y parece que por ahí pudo haber venido el desenlace de la situación. Hay que recordar que el director financiero de la ONSA es un coronel de la policía. Lo que de alguna manera... Y recordar que el señor Rivas, Manuel, a quien tú y yo conocemos, tú como PLDistas y compañero de partido, que fue diputado conmigo. Fuimos diputados juntos. Fuimos diputados juntos. Yo conozco a Manuel, yo estoy estupefacto. Yo no imaginé nunca un perfil en una persona como él de ser un criminal. Por eso es que yo quiero esperar el resultado de las pesquisas, de las investigaciones, porque Manuel es una persona, un profesional, un dirigente del partido, una persona muy calmada. Extremadamente. Y entonces... sereno, tranquilo, hay que sin ver, problemas económicos, un tipo exitoso en la vida política. Pudo haber sido y se sacrificó el alcalde de Santo Domingo Oeste. Así es, pero en el momento en que ocurren los hechos, él estaba fuera del país. Sí, pero lo que le refieren ahora es que eso fue una coartada que él utilizó. Es que viaja con frecuencia debido a la naturaleza de su cargo. Por eso digo, esperar los resultados de la investigación. Y sobre la base de la investigación, porque ya hay datos, se trató de una extorsión millonaria para, digamos, dejar de lado unas acusaciones de actividades de corrupción. Entonces hay que determinar si de verdad hubo o no hubo corrupción, porque eso no se ha determinado. Sin embargo, lo que sí se ha comprobado es que hubo un chantaje, hubo una extorsión, hubo acuerdo económico para dejar en el camino, dejar las acusaciones, abandonar el expediente, y entonces mira todo el problema que ha traído. Ahí está involucrado el sector empresarial. Oigan bien lo que salió de este maco. Sí, así es. El sector empresarial, el sector policial que incursiona en actividades no propias de la policía. ¿Tú estás viendo? Sí. El sector transporte, que está vinculado a horrendos casos de sicariato en la República Dominicana y que casi todos los diferentes grupos de transporte tienen un paquete preso ahora mismo. Tú sabes que los grupos... Diferentes sectores. Sí, los grupos más violentos en la sociedad... Casi todos los dirigentes de transporte, excepto Juan Marte, Antonio Marte y Juan Ubiere, casi todos están presos. Hay una tradición de violencia en el sector transportista y en los militares y la fuerza pública es formada para eso. Entonces, probablemente cuando alguien trata de presionar más allá de lo debido, probablemente entre las opciones que puedan barajarse es esa opción esté el uso de la violencia, que es lo que ha ocurrido en este caso. Hay un coronel involucrado, igual que como en el caso de Febrillé, también hay un coronel involucrado que también metía la cuchara. ¿Qué pasa en la policía, Elpidio Báez, con toda esta camada de coroneles sin funciones que se dedican a actividades extrapoliciales? Una de las motivaciones que nosotros exponíamos para mejorar lo que es la ley de policía, justamente es que la alta oficialidad en la Policía Nacional debería tener funciones, y los que no tengan funciones no deben ser, porque se convierten en estorbo para la dirección de la institución. Por ejemplo, incluye ahí a los generales también, ¿eh? Comenzando por ahí. Ah, bueno, ok. Por ejemplo, entre coroneles, tenientes coroneles y generales, hay 1000 personas. Que no tienen nada que hacer en la policía. Algunos, lo que están es... Por ejemplo, la policía debería tener los generales que necesita. 20, no más. Para dirigir las tropas. Lo que son las regionales de la policía. Y algunos órganos... Los coroneles para hacer la labor de supervisores. Y comandancia. Y en determinadas áreas. Pero no tener una cantidad de personas. ¿1000 cuánto tú dices entre coroneles, generales? Hay 1000 y algo. Y tenientes coroneles. Correcto. Pero la mayoría están en su casa o están en funciones ajenas a su rango. Y a la institución. Esa es la realidad.
y a la institución. Entonces se dan este tipo de 1000 cosas. coroneles en la calle, el pidió. 1000 coroneles Por en la ejemplo, calle, ¿qué hace? trabajando con la seguridad ciudadana, son un maldito palo. Por ejemplo, resuelven el problema de la seguridad ciudadana. ¿Qué hace un coronel siendo director financiero Pero explíquenmelo, por Dios. de una institución? Que no vaya a robar, me dicen qué es lo que hace. Porque eso no tiene nada que ver con la seguridad. Absolutamente. Dirigir el área financiera de una institución. Pero tiene que haber un político detrás de él. Y que hay lo protege, muchos altos cargos militares y policiales también ocupando posiciones importantes Eso en no otras puede instituciones. ser. No estoy diciendo que estén involucrados en actividades ilícitas, no. Pero la cúpula de los partidos, la élite política, tiene que diferenciar, digamos, las funciones que deben de competirle en cada uno a civiles y a militares. y a militares. Elpidio, cambiemos de tema. Yo creo como tú y hago votos porque el buen amigo Manuel Rivas salga bien de esto. Así Ahora, lo importante es que, como se ha querido tildar de que es un crimen de Estado, luce que el gobierno pone distancia y caiga quien caiga, se va a administrar justicia. Parece. Bueno, es La apreciación que tengo. que tiene que hacerlo. Además, la sociedad está muy sensibilizada con todo lo que ha sucedido. Con el caso del CEA, con los aviones, Tucán, con el caso de San Francisco con el de Macorís, caso de Brecht, con el caso de San Francisco de Macorís, con el caso de Quirino, Quirinito. Toda esta vaina. Entonces la sociedad está molesta y crispada. y está crispada y tiene razón. Claro. Entonces la sociedad lo que espera es respuesta. Por eso el presidente rápidamente sustituye A Rivas, a Rivas pone a Mojica al frente de y la envía a institución. otro dirigente para que Rivas responda ante la justicia Plenamente. y no contamine, digamos, la investigación. Es correcto. Y no obstaculice la investigación. Y el presidente busca la manera de que la justicia funcione y se tome la Y decisión garantizarle la justicia de que funcione. porque evidentemente que esto daña la imagen del gobierno, Elpidio, afecta la imagen de, Claro. de la gestión claro, y más del con presidente Medina. con esta acusación que se le coloca sobre los hombros al gobierno del PLD de que este es otro crimen de Estado, haciendo un símil con el caso Orlando Martínez, con el caso... Pero son cosas distintas. Lo que pasa es que, lógicamente, la oposición quiere ganar ventaja, quieren utilizar este tema como pescar el río revuelto. pecar en río revuelto, acusar al gobierno, decir muchísimas cosas, pero lo responsable es permitirle a la justicia Que actúe. que haga su trabajo, que no haya Y lo han hecho con prontitud. obstáculo, que no haya obstáculo, que los investigadores, que el Ministerio Público haga el trabajo que corresponda y entonces evidentemente ya el daño social está provocado, hay una persona muerta, Que es lo más hay delicado. personas que están siendo perseguidas por este caso, hay un escándalo montado. Y entonces el Y gobierno que se aclare el tema de está corrupción. haciendo lo que debe hacer. Que se aclare el tema de corrupción. Claro. Ha dicho José Ramón Peralta en la tarde de hoy que el caso de corrupción declarado allí, delatado, se va a investigar no obstante cómo termine el caso del incidente. Fíjate el caso del CEA, que originó muerte, trajo un baño de sangre, el Poder Ejecutivo designó una comisión y, ¿Están sometidos a la justicia ya? y tomando en cuenta las conclusiones y las recomendaciones a las que De esa llegó, comisión. entonces se procedió. Elpidio, Aquí va a ocurrir lo mismo. que Dios te oiga. Se va a investigar y habrá consecuencias. Yo creo que es lo que más le conviene al país, al gobierno y al PLD. Patrón, he visto un accionar nuevo en la Cámara de Diputados. Sí. La Cámara de Diputados está interaccionando con sus legisladores en las demarcaciones. Le toca a tu demarcación esta tarde. ¿Qué tú esperas y qué significa esto? ¿Qué significa y qué tú esperas de este contacto? Primero felicitar al presidente Rubén Maldonado, que le ha impreso una nueva dinámica a la Cámara de Diputados, que es generar la integración de todos los legisladores de una demarcación para escuchar a la gente y para canalizar soluciones a los problemas que la comunidad plantee. Además de los legisladores, allí estarán los dirigentes comerciales,
los empresarios de la zona, los educadores, estarán los religiosos. Esa es la circunscripción más grande de la capital. Así es, los dirigentes comunitarios. Y es la zona más empobrecida de lo que es el Distrito Nacional. Y allí habrá un intercambio, ya hay experiencia. Ocurrió lo mismo en Santo Domingo Norte. Ya el presidente de la Cámara estuvo con los legisladores de San José de Ocoa, con los legisladores de Azua, un intercambio interesantísimo. Ahora le corresponde a la circunscripción número 3. ¿Y qué hacen con ese levantamiento que se haga allí? Si hace falta leyes, resoluciones o acciones directamente del Ejecutivo, ¿qué hacen? Los legisladores de esa demarcación tienen la responsabilidad de convertir en iniciativa legislativa o en resoluciones la preocupación de la población, y además el presidente de la Cámara se ha comprometido a acompañar a los legisladores para canalizar ante los ministerios las distintas quejas y las demandas que la comunidad formule en estos encuentros. Elpidio, gracias. En nombre mío, en nombre de este espacio, en nombre de doña Consuelo, por este sacrificio de usted acompañarnos siempre. Esta tarde. Le llamamos. Doña Consuelo es mi amiga. Es una gran admiradora suya. Y su marido Capul es... un canchanchan. Capul ya se está recuperando, va bien. A la doña que hay que ponerle atención en el día de hoy. Qué bueno. Señores, nos vemos mañana en esta escena.